Bienvenidos al Post World Podcast. Bienvenidos al Post World Podcast, como siempre desde los estudios de Karl Marx Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y nuestra invitada del día de hoy es Lucía Nacht, que es coreógrafa, artista de performance y productora audiovisual. Lucía, gracias por venir. No, un placer. Gracias a ustedes. Tenemos suerte de engancharte porque estás acá poco tiempo, una semana nada más. Una semana en Berlín y ya estoy haciendo un podcast, así que es un honor. Tuvimos buen timing. Sí. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, pero desde que yo vivo acá, sobre todo, no nos vimos mucho o casi nada, con lo cual muchas de las cosas que me vas a contar voy a estar sinceramente sorprendido. Venís de Madrid, ¿no? Venís a hacer un máster. Sí, estoy en Madrid desde enero. Acabo de terminar un máster en el Museo Reina Sofía, que se llama Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual, como el nombre académico, pero sobre todo es un máster en performance y ligado bastante también a la danza contemporánea. Uh-huh. Me gusta el nombre que tiene ese máster porque tiene esta cuestión de cultura visual, que está siempre el debate por las artes visuales, qué entra dentro de artes visuales o no, si el teatro es arte visual, por ejemplo, la performance es arte visual, ¿no es cierto? Porque es un aspecto que coexiste, digamos, con los otros aspectos de la disciplina. Y sí, la performance surgió de las artes visuales, solo que bueno, otras disciplinas como el teatro y la danza también se las fueron apropiando para generar otro tipo de mecanismos de composición y acercamiento con el público, sobre todo. ¿Y cómo trabajaste me dijiste, fuera de cámara, en este máster, trabajaste sobre el concepto de la hispanidad? Arranqué investigando eso, después se desvirtuó, y mi proyecto final terminó siendo otra cosa, pero sí, investigué qué era la hispanidad para los españoles, en relación también porque ellos el Día de la Hispanidad lo celebran el mismo día que celebran también el Día de la Raza, donde en América Latina ya muy pocos países preservan celebrar el Día de la Raza, sino que se celebra el Día de los Pueblos Originarios, y bueno, cada país ha encontrado como su nomenclatura, eso me parece como investigarlo, cómo cada cultura decidió apropiarse de ese día y qué nombres también les ponen, me parece también importante. Y bueno, y ahí sobre todo lo que se dio es ver la falta de educación que hay en España en relación a lo que fue la conquista, cómo les enseñan la conquista, ¿no? Se la siguen enseñando como que el descubrimiento. Se habla del descubrimiento de América, sí, ¿no? No existíamos, lo hablamos en otro podcast ya con Fritz, no existíamos en esa época, Claro. Nuestro continente no existía, se descubrió en ese momento. Se descubrió, se fue, bueno, y obviamente se colonizó y se adoctrinó, ¿no? Muy salvajemente, aunque justamente lo que ellos querían, los que decían era que los que vivían eran unos salvajes y los iban a adoctrinar mediante la religión, fue una salvajada, ¿no? Lo que hicieron. Pero bueno, hay una gran falta de eso, de incorporar estos temas al sistema educativo mismo dentro, o sea, en cualquier nivel de la educación, mismo dentro de las carreras universitarias de historia, por ejemplo, casi no se le dedica nada a este tema, ¿no? Es como algo así que se lo pasa bastante por alto. Entonces yo creo que eso todavía hace que hasta el día de hoy haya este tipo de pensamiento en España y se celebren este tipo de cosas. Fue ahora el 12 de octubre, que para mí fue lindo encontrarme en un barrio de inmigrantes en el que vivo, cómo pasaba una especie de marcha festejando también este día, pero era la marcha de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Entonces estaban los peruanos, bolivianos, como cada cultura con su danza, con su música, sus trajes, ¿no? Sus coreografías, justamente, también como para celebrar este día, pero más bien como también apropiándoselos, ¿no? De esta es nuestra cultura, no estamos colonizados también del todo, aunque esta gente vive en España, en oposición a las marchas que se hacen ese día o concentraciones, sobre todo del partido Vox de ultraderecha, ¿no? Y con la bandera española es un símbolo también de este tipo de pensamiento, diferente a la bandera que existía antes del franquismo, que tenía otros colores. Entonces España a nivel de colores con la bandera está muy dividida de qué bandera te representa, ¿no? Como español, cuáles son tus colores. Vos trabajás con
la cuestión o la relación entre los hechos reales y la ficción, y esa tensión o esa relación tiene mucho que ver con la forma en la que se recuerda la historia, es decir, a través de rituales, a través de ficcionalizar hechos para recordarlos. Y en ese proceso hay un montón de complejidades que habitan, es decir, con qué sentido se recuerda esos hechos, con qué palabras, y esa ficción que muchas veces sirve para acceder a esa historia común, muchas veces está direccionada, digamos, o siempre está direccionada, pero a veces se invisibiliza, digamos, hacia qué lado está direccionada y por qué. Vos trabajás mucho con esto y por eso me gustaría preguntarte cómo sentís vos que conviven esos elementos en tu trabajo, en tu investigación. Sí, las investigaciones históricas que realizo las hago a partir de los testimonios de las personas. Yo hago una primera investigación según que me dice Wikipedia, ¿no?, que puedo encontrar online, y después contrasto también esa información con el encuentro con la gente, ¿no? Yo no, en mi caso, yo no lo haría tanto de ficción, pero sí, para mí el trabajo tiene un fuerte paralelismo con lo que es el trabajo documental, ¿no?, en cine. Y donde claramente el documental uno piensa que está viendo la verdad, pero hay un punto de vista desde la edición, la dirección, y claro, donde te va llevando el espectador hacia cierto lugar para que uno construya cierta conclusión, ¿no? Entonces sabemos que todo es ficción en ese sentido. Yo, para evitar un poco esto, lo que intento hacer es encontrar diferentes puntos de vista sobre el mismo hecho. Entonces, no solo incluir dentro de los entrevistados a las personas que piensan como yo o que van a reproducir los discursos que yo ya sé, sino justamente qué cosas nuevas puedo encontrar. Y lo que me interesa es saber por qué la gente construye su pensamiento, sus estructuras de pensamiento, de dónde parten, ¿no? Porque mucha gente repite cosas sin saber bien, y cuando les preguntás por qué, es porque es por el tipo de televisión que estoy mirando, el tipo de periódicos que estoy leyendo, o sigo a tal en las redes sociales, ¿no? Entonces, es un poco esos discursos, hacerle pensar al entrevistado cómo genera su construcción de pensamiento. Entonces, para eso son entrevistas de 1 hora a veces con cada uno, cuando yo sé que el material final que voy a utilizar son máximo 3 minutos. Claro. Pero para llegar realmente a este tipo de profundización, que el que escucha puede entonces ver, no es solo el hecho en sí, sino es cómo se construye una mirada sobre un hecho. Esa es la forma que tengo de trabajar. Pero bueno, yo con estas investigaciones sí lo que intento es direccionar el punto de vista de la construcción hacia una mirada democrática, ¿no? Porque podría tener una mirada fascista también sobre los mismos hechos y que vaya para ese lado. Pero sí me interesa que sea el que escucha, que va con estos relatos que pueden ser contradictorios, haciendo su propia sinapsis, ¿no? Como construyendo su propia visión. Sí. No vengo yo a imponer, sino, mira, tenés este abanico de opciones sobre este hecho, vos cómo construís tu realidad. Y claro, una de las garantías que te puede dar esa dinámica o ese proceso para asegurarte que no vaya por el lado autoritario, digamos, es partir de esta pluralidad de opiniones, de perspectivas, de voces, porque esa es justamente la diferencia entre la idea única que se impone y una complejidad que se trata de administrar como en una democracia, digamos, ¿no? Donde tiene que coexistir pluralidad de perspectivas, de historias. Y es interesante en cada territorio, porque este es un trabajo que he realizado en diferentes territorios, países, ciudades. Es eso, es a veces cuán difícil me cuesta, ¿no? Cuánto me cuesta encontrar miradas disidentes, o cuán al revés, o sea, cuán fácil es encontrar ese tipo de miradas y las otras, ¿no? Y eso depende cada territorio y cada cultura, o sea, que varía bastante. ¿Cómo llegaste a trabajar con este objeto de estudio, objeto de trabajo, que evidentemente ahora es una constante en lo que haces, y desde la performance, viniendo de estudiar cine o de hacer producción audiovisual? ¿Cómo te imaginas vos que fue ese camino, digamos, para llegar hasta ahí? Sí, yo estudié cine mientras siempre estudiaba danza, pero cosas más técnicas, ¿no?, ligadas a la danza. Hasta que después fui estudiando más improvisación, y sí fue muy importante un entrenamiento en performance,
que hice en Buenos Aires con Melina Celdes y Viviana Iasparra, que es eso, específicamente entrenamiento para el performer, y eso me cambió mucho la visión de qué es un cuerpo en escena y cómo la coreografía también puede ser acción y cómo no hace falta un personaje y un montón de cuestiones. De que eso se entrena también, ¿no? Claro. Y ahí, en este estudio, finalicé mi estudio con mi primer trabajo, que fue una performance audiovisual sobre la memoria. Yo intervine las esculturas, monumentos que hay en el Parque de la Memoria en Buenos Aires, y las filmé así con cámara fija cada una, y después en la edición yo iba apareciendo y desapareciendo. Y estas imágenes, esta edición de imágenes, después se proyectaban en diferentes salas de manera site específica en relación a la arquitectura de la sala donde se proyectaba, y yo también aparecía y desaparecía de escena, con esta idea la performance se llama Apariciones, y con esta idea también de cuestionarnos estas desapariciones que siguen estando presentes por ser desapariciones, ¿no? Entonces ahí combiné por primera vez el lenguaje audiovisual con la performance. Y el Parque de la Memoria, o sea, estas desapariciones hacen referencia a las desapariciones de los desaparecidos, valga la redundancia, de la última dictadura militar. Sí, el Parque de la Memoria en Buenos Aires está al lado del río y conmemora eso, y se ha convocado a diferentes artistas a que cada uno haga como una escultura, monumento que simbolice un poco eso desde la mirada artística. Entonces, bueno, después continué con esta idea de memoria, pero ya dejando de lado lo audiovisual, y sí me interesaba eso, continuar interviniendo con el cuerpo, diferentes monumentos en diferentes territorios. Ahí ya sí convocando a un grupo de performers locales, en cada ciudad trabajo con la gente de la ciudad, y ahí yo ya pasé más al lugar de la dirección, ¿no? ¿Llegaste con conocimientos como para editar tu propio video, digamos, la performance? Y con el tema de la dirección, ¿sentís que sacás algo también de tu experiencia de audiovisual? Sí, hay un montón de cosas, bueno, de producción, también de haber trabajado en grandes productoras y ver cómo se manejan los tiempos de producción, y hay un montón de herramientas. Yo siento que lo que hago también es como un gran documental. La gente cuando lo digo se sorprende, pero porque yo sé las herramientas que tiene el documental de cómo se construye, y el modo en el que yo construyo y trabajo estos relatos y los amoldo, ¿no? Es como una edición en vivo. Vos vas escuchando una audioguía con estas entrevistas, estos relatos de las personas del lugar, al mismo tiempo que ves intervenciones en el espacio público a través de los cuerpos de los performers. Entonces se te une ahí como en vivo imagen y sonido, ¿no? Pero es bastante también eso, cada uno lo ve desde un punto de vista diferente, según donde estás emplazado en el espacio público, claro, y tal, tiene mayor libertad que estar sentado en una butaca de una sala de cine. Es otra experiencia, donde totalmente se va, el cuerpo también del público toma un carácter como fundamental, porque muchísimas cosas de las que hacemos dependen de dónde está el público, y hasta el día que lo hacemos no sabemos realmente dónde van a estar, cómo se van a comportar y tal. Entonces, y también después al final los invitamos también a participar de una manera más activa, colocando ahí el cuerpo, ¿no? Entonces ahí el cuerpo cobra también, es como otro canal de entendimiento, que no es solo el de la razón o visual, ¿no? Yo lo que busco es que el espectador tenga empatía por estos temas, pero para llegar a tener empatía por estos temas y que no sea simplemente yo opino diferente o pienso diferente, entonces me alejo, sino es como también por medio de tener empatía por los cuerpos en el espacio, se puede generar otro tipo de afección, y entonces el tema te entra también por otro canal sensitivo que no es solo el del entendimiento. Es interesante porque de alguna manera hay varias de estos elementos que vos podés haber traído consciente o inconscientemente del cine o del video. El tema de cómo pensar al espectador, el tema de los elementos, como lo que decís, la analogía con el documental y demás. Ese trabajo que estás relatando es Monumentos en Acción, ¿no? Sí. Que es en el lugar donde están las estatuas, digamos, y lo que se escucha en la audioguía, que son las entrevistas que vos hiciste a las personas del lugar. Cada territorio es un tema específico según las problemáticas actuales que tiene la sociedad de ese lugar y su relación con la historia. Es como un revisionismo histórico, pero desde el presente.
para preguntarnos eso, qué cosas no bien saldadas quedaron en la historia que siguen afectando a la construcción de nuestro presente, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? Porque a veces sentimos que estamos retrocediendo, ¿no? Más que avanzando. Como la historia, uno nos la enseñan a nivel cronológico lineal, pero sabemos que no es tan así, que si quedaron cosas pendientes en el pasado sin resolver, van a afectar inevitablemente a nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, sí, es una investigación en ese sentido. Y trabajo igual he trabajado en plazas, como foros políticos, ¿no? Lo que es el punto de encuentro en el espacio público, en barrios donde la comunidad, se ve cómo la comunidad se organizó para mantener la memoria viva, gracias a, bueno, lo que, por ejemplo, son las baldosas de la memoria en Buenos Aires por los desaparecidos, las fachadas, para acá están los recriminar. adoquines, Sí. están los adoquines de metal, no sé qué metal son, En las España puertas también. de los edificios donde vivían gente que se llevaron a los campos de concentración. Mirá. Y tiene el nombre y la fecha. Mucha gente no sabe qué son, pero están por todo Berlín. Sí, en España yo vi, sí, por víctimas del franquismo también, sí, son como adoquines de metal. Después, bueno, frente a la fachada de edificios gubernamentales, como lo fue la intervención en Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada en Buenos Aires, interviniendo, sí, también diferentes monumentos, sí, en diferentes espacios. Es una labor bastante osada, porque luchar contra el paso del tiempo y tratar de recuperar y de resignificar algo que pasó y que pasó antes de que uno nazca, por ejemplo, ese caso que tenemos nosotros con respecto a la dictadura militar, es como un trabajo de Sísifo, como se dice acá, es enfrentarte a ese Goliat, a esa estatua gigante, a ese edificio gigante, y en general las instituciones, el poder de turno, los que ganan, como se dice, son los que ponen esas piedras y esas construcciones que duran mucho más que lo que dura la experiencia vital de un solo individuo muchas veces. Entonces es como una labor titánica, ¿no? Que hay que hacer para lograr de ahí sacar algo que nos sirva hoy. Nietzsche decía en Ecce Homo algo al principio en la introducción sobre cómo debías leerlo sin ningún tipo de fascinación y hablaba sobre los ídolos. Decía que hay que derribar a los viejos ídolos y ojo con no morir aplastado debajo de una estatua. Justamente, y sí, son cosas con materiales hechos para que perduren, ¿no? Entonces, por eso yo trabajo la memoria desde el cuerpo como material efímero, como que también nosotros vamos a dejar de estar, ¿no? ¿Y qué es lo que queda entonces? Las acciones que pudimos hacer en nuestro paso por acá y lo que pudimos dejar a otras generaciones. En ese sentido a mí me interesa eso, como la memoria también es efímera y también tiene que ver con un pasaje de información de uno a otro, de una generación a otra, que podemos aportar para ese pasaje, ¿no? Que podemos dejar. Entonces a mí sí me interesa más trabajar desde el cuerpo que justamente reproducir, hacer una crítica reproduciendo, ¿no? Usando los mismos materiales. Hay gente que trabaja estos antimonumentos, que es lo que yo trabajo desde el cuerpo, la idea de la antimonumentalidad, con materiales efímeros. Y justamente, por ejemplo, una crítica que le hizo, yo sigo bastante un alemán, Horst Hoheisel, si lo pronuncio bien, que trabaja los antimonumentos acá en diferentes partes, en Alemania bastante. Y él criticaba, él creo que fue al Parque de la Memoria, o le preguntaron qué opinaba sobre el Parque de la Memoria, y es interesante su respuesta porque dice que él sacaría todo lo que hay, que le parece más interesante alumbrar el río y que la memoria se construya simplemente a partir de poner el foco en el río, que es donde se sabe que muchas personas fueron tiradas, ¿no? Fueron secuestradas, dormidas y tiradas al río, no al Río de la Plata. Entonces por eso el parque también se hizo en ese predio junto al río. Y que también, por ejemplo, en el parque hay como una especie de muralla con todos los nombres de las personas que se saben que fueron desaparecidas. Él también criticaba eso, ¿no? Como si ya tenés la piedra, es simplemente pasar y mirar, como que uno no tiene que accionar. Hay algo ahí que no te hace a vos trabajar.
¿no? Frente a eso. Sos como un consumidor más, un espectador. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no escribir los nombres en materiales que, no sé, cada un año haya que volver a escribirlos? Por ejemplo, porque si no, por el paso del tiempo se fuman, se pierden y tal, ¿no? Como generar acciones que construyan también comunidad en relación a la construcción de la memoria, que se siga haciendo, no es algo que ya quedó, ¿no? Claro, sí, o sea, entiendo la crítica, es un tema sensible, obviamente, por el recuerdo por los familiares y demás, con lo cual es complejo cómo honrar de una forma que no sea el mismo código, quizás militarista, por ejemplo, que valide esta supuesta confrontación entre un enemigo contra un enemigo interno, ¿no es cierto? Y que después se reproduzca en monumentos análogos a la misma lógica del enfrentamiento militar. En ese sentido entiendo la crítica. Bueno, en Argentina ahora también había todo un debate porque se hizo una marcha que se llama Marcha de las Piedras, donde mucha gente, sobre todo bueno, ligada a la oposición del gobierno actual, cada uno llevaba una piedra inscripta con un nombre de un familiar que había fallecido por COVID, ¿no? Y se dejaban esas piedras se fueron dejando en la base de un monumento que hay en Plaza de Mayo. Después el gobierno se las apropió y dijo que iba a ser como un memorial de dentro de la Casa Rosada con esas piedras. Pero la oposición decía, no, las piedras tienen que quedar en la plaza. O sea, seguimos hablando también de piedras, ¿no? Pero lo interesante es con qué acción, ¿no? Uno se relaciona con esa piedra, si van a estar o no están, y de qué manera, porque si no sigue siendo lo mismo que plantar cualquier monumento que diga víctimas del COVID. O sea, yo no le veo mucho sentido a eso. Creo que el fondo del debate en realidad está de cómo construir la memoria. Eso no veo una profundización en ese debate, sino una oposición así de algo partidista, eso. Yo intento no trabajar sobre lo partidario, a mí no me funciona. Justamente yo empecé este trabajo de la memoria en la época donde se hablaba mucho de la grieta, en Buenos Aires, en el primer gobierno de Mauricio Macri, estaba muy en boga el tema de la grieta. Entonces, por eso yo fui a buscar pensamientos disidentes, pensamientos diferentes entre sí, ¿no? Como un poco para sanar un poco esto, no porque hay que ser equitativo y todos tenemos que llegar a una solución, sino también como para incluir dentro del relato las diferentes voces y que sea uno el que pueda hacer su propia reflexión y no simplemente por leer un periódico o por leer otro. Claro, la oposición en este momento en Argentina es lo que es el actor histórico argentino, que es la oposición al peronismo en realidad, porque el signo actual tiene un signo peronista, y algo que describe a gran parte de los sectores, los actores antiperonistas, es una visión particular sobre la historia, y sobre todo una versión particular sobre qué significaron esos procesos de interrupción del orden democrático, digamos, durante todo el siglo XX. Y hay como una especie de obsesión por desarmar cualquier elemento contundente que ratifique y que valide la lucha que en muchos casos se asocia con el peronismo o el peronismo de izquierda, o incluso hasta el punto de cuestionar el sistema de desaparecimiento de personas, el sistema de apropiación de bebés, el número o cualquier cosa que quiera cuestionar como una forma de desvalidar siempre esa causa social, esa causa popular. Sí, por eso mismo es como sumamente importante mantener la memoria activa y que sea la sociedad también la que esté involucrada y no simplemente dejar esta situación en manos del gobierno de turno, porque el gobierno de turno te puede cambiar y te cambió todo y entonces la historia la vuelve a escribir cada presidente que asume, ¿no? Y eso es muy peligroso. Si no tenemos un conocimiento sobre la historia, si no sabemos cómo mantener la memoria viva justamente porque la memoria oficial a veces te puede gustar y otras veces no. Y eso es un trabajo también del pueblo. Y está bien que obviamente que el gobierno acompañe con políticas públicas, eso está muy bien, pero hay un trabajo ahí de la sociedad también que no hay que descansarlo, ¿no? Porque a veces estas políticas pueden no estar.
Claro, porque el hecho de que sea una memoria viva significa que sea una memoria que se transforme, que pueda cambiar, que pueda adquirir nuevas perspectivas, que pueda empoderarse, que pueda crecer. Y está siempre el desafío justamente entre encontrar esa forma viva, esa forma cambiante, esa forma dinámica y algo que necesitas de alguna manera asegurar que sea no perpetuo, pero sí duradero, ¿no? Entonces, pensaba yo con el tema esto de los antimonumentos, cómo te enfrentas a un monumento de piedra con algo más efímero, con algo más suave, con algo más fácilmente, ¿cómo se podría decir? Sí, los monumentos de piedra no son accesibles, no son impenetrables justamente, ¿no? Y los otros tipos de materiales son más frágiles, pero entonces ahí uno también puede como empatizar con esa fragilidad, que nosotros somos frágiles también, tenemos un tiempo también limitado, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, como porque el espacio de memoria es una frase también de este alemán que dice que el Sí, espacio de memoria lo construye el hombre y no el monumento, ¿no? Entonces es eso. La memoria está en las personas, porque después los monumentos no funcionan como recordatorios de nada, porque pasás, no sabés ni quién es ese héroe. Además siempre son generalmente monumentos a héroes, no se habla de las víctimas, ¿no? No sabes ni qué por una batalla de qué, o sea, no sabemos nada, son como figuras emplazadas, figuras de poder, ¿no? Así como con una escala justamente monumental que no tiene que ver con la escala humana, es algo totalmente apartado de nosotros, pero totalmente legitimados del poder. claro. Y es cierto eso, porque en la historia de la humanidad tenemos varios ejemplos del comienzo de la historia de la humanidad, de las ciudades babilónicas, los egipcios, incluso miles y miles de años antes de Cristo en América, por ejemplo, con los olmecas, ciudades enteras, monumentos enteros de piedra que fueron rehabilitados por varias culturas y cuya cultura original, la cultura que los construyó, la civilización que los construyó, no hay ni registro, no hay ni historia oral, no hay nada. Incluso en el caso de los egipcios es así, con lo cual tiene bastante de verdad eso de que en el fondo la historia activa, la historia viva, es en el aquí y ahora, digamos, ¿no? Es en la puja política, las relaciones de poder, de los reclamos de justicia, este, Sí, también como eso, podés entablar una relación, no estamos separados, tampoco no hay una separación entre pasado, presente y futuro, eso es una ilusión, entonces siempre es un continuo presente. Entonces, cómo estos hechos históricos pueden ser resignificados desde las problemáticas del presente, y ahí uno empieza a encontrar un montón de cosas también, no es algo aislado que ya pasó, ¿no? ¿Cuáles son las conexiones con el ahora para entonces pensarnos a futuro como sociedad, pero no desconectados de dónde venimos, ¿no? sí, el tema de la ausencia es muy fuerte porque nos acecha como seres pensantes. Muchos existencialistas hablaban de esta tensión del ser que puede pensar la eternidad, puede pensar lo abstracto del universo, y sin embargo somos pero tan limitados, digamos. Cómo trabajar o cómo luchar contra esa ausencia inevitable, de alguna manera, ¿no? Cuando es tan urgente para nosotros en el aquí y ahora de nuestra experiencia vital, de nuestra organización grupal, cultural, trazar, digamos, de alguna manera los lineamientos de lo que, de algo que debería ser más o menos común a todos, ¿no? Y en una historia de conflictos, en una historia que requiere constantemente revisar, poner en complejidad, poner en perspectiva, eso se hace bastante difícil. Y sin embargo, aparece como una obligación, de alguna manera, como una necesidad sin la cual no se podría seguir adelante de una forma superadora, ¿no? Se habla mucho de esto de la historia, que sí, para no volver a repetir, pero ¿cómo hace para no volver a repetir si las
palabras que nombran los hechos que pasaron, si la perspectiva sobre abordarlos y demás cambian, ¿no? Y cambian de formas además orientadas por el poder. Es difícil luchar contra esa ausencia. Y en el tema del trabajo con respecto a los desaparecidos de la última dictadura en Argentina, está siempre esa relación con lo ausente de una forma muy presente. Hay un escritor patafísico que se llama René Dumal, que tiene un libro que se llama La patafísica de los fantasmas, y que dice: un fantasma es una ausencia llena de presentes. La traducción al inglés es muy linda porque present es también regalo. ¿Cómo se hace para que un cuerpo... Esta pregunta está en algunos de tus trabajos, creo que lo leí. Es una pregunta un poco retórica, pero ¿cómo se hace para que un cuerpo desoculte una ausencia? Sí, bueno, a nivel performativo se trabaja bastante, ya tiene como el término que es presentificación de las ausencias, ¿no? Ah, Como listo, nomenclatura. El hashtag. Me encanta. Entonces, cuando gente un poco del ambiente le nombras el término y es como, ok, listo. ¿Cómo es? Se te armó. Presentificar las ausencias. Presentificación sería. Presentificación de las ausencias, sí. Como un tipo de trabajo desde lo performativo, que hay ciertos artistas que trabajan. Y a veces no siempre están referidos con el tema de la desaparición forzada de personas. Se pueden también hablar de otro tipo también de ausencias y trabajarlas desde el cuerpo. Claro. Yo en mi trabajo coreográfico en ese sentido trabajo mucho el espacio vacío, como las huellas que deja el cuerpo pero por su ausencia, como lo contrario de dejar una marca por tu presencia, ¿no? Como algún trazo de la huella, ¿no? La pisada hay marcada de que estuvo aquí, pero como entonces esa ausencia, si estuviste presente, ¿no? En el espacio y después te ausentás, eso, ¿no? Lo que es más fuerte a veces es la ausencia que la presencia, cómo esa presencia se resignifica por la ausencia. Y en las relaciones que entablan las personas entre sí, a nivel físico, coreográfico, trabajamos bastante eso, ¿no? Cómo entablar diferentes relaciones físicas y que cuando una persona se va, la otra que se queda sigue manteniendo esa ausencia, ¿no? Cómo mantener esa ausencia de esa persona como si estuviera presente, sabiendo que ya no está, ¿no? Uh-huh. Son cosas simples, pero que a nivel visual ayudan bastante, porque cuando intenté trabajar estas ausencias de un modo más subjetivo, quizá trabajando sobre la memoria de cada bailarín o performer, ¿no? Y creando una coreografía en relación a eso de qué se imaginan ausente o cómo se relacionan con esa ausencia. Se generaban cuestiones más a veces abstractas, que una devolución importante que me hizo una persona que fue a ver mi trabajo como en el ensayo general, no antes de la presentación. Una de las presentaciones esta fue justamente en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Exesma, que fue como un campo de concentración el más grande de Argentina durante la dictadura. Hice una intervención en ese lugar, acompañando el recorrido histórico que ya existe del lugar. Y bueno, era como un gran desafío, ¿no? Cómo trabajar en ese espacio con todas las marcas y todas las ausencias que ya tiene y el peso, ¿no? de esas ausencias. Entonces, al trabajar de este modo más subjetivo, poético, que visualmente podía ser lindo, pero una persona me dijo, yo no creo que puedan competir las ausencias de estas personas, o sea, estas ausencias que las bailarinas están trabajando a nivel performático desde su subjetividad con las ausencias que realmente tiene el espacio, ¿no? Y tiene este lugar. Como que de golpe ahí cuando trabajás así sobre estos temas así tan pesados, con tanta carga, que hay que tratarlos con muchísimo respeto, ahí también lo creativo tiene para mí un límite de hasta dónde te podés ir con tu creatividad, ¿no? Y para no para siempre estar en sintonía con lo que estás trabajando, porque a veces se puede percibir a veces como una falta de respeto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Entiendo, porque ahí lo que decís, los límites de la práctica artística, que muchas veces puede ser muy potente en el sentido de lo que señala, en el sentido de su gesto, en un gesto poético que te despierte una nueva relación, una nueva afección. Obviamente no viene a cambiar la historia en ese movimiento de una manera pragmática o de una manera física, digamos, sino que lo viene a tratar de hacer en otro tipo de orden. Y cuando se combinan el compromiso histórico, el compromiso social, la militancia, digamos, que sería como asumir éticamente este compromiso, con la práctica artística, coexisten esas dimensiones, ¿no es cierto? Y muchas veces los límites están difusos, digamos, ¿no? Y la parte más militante, digamos, ahondaría hacia un sentido, pero dentro de la práctica artística, dentro de lo que uno puede encuadrar, de lo que uno puede afectar en el marco de una obra, de una performance, de una situación, es a la vez limitado. Sí, o sea, es limitado para el artista, ¿no? Después uno siempre dentro del arte puedes hacer lo que quieras, pero cuando estás abordando este tipo de temas totalmente ligados a lo real, con tanta gente que sufrió tanto, ¿no? Hasta el día de hoy, tantas sensibilidades envueltas, sí, es delicado. Por eso a mí me interesa, a nivel esto de lo militante que decías, me interesa más bien activar la reflexión y activar la empatía, generar comunidad también por medio de estas acciones, que personas que no se conocían de golpe no tengan ningún problema en acercarse y estar con otra persona, generar un antimonumento con personas que no conocen, ¿no? Como se genera muchísima empatía y eso es lo que a mí lo que más me parece más importante que cualquier cuestión partidista, ¿no? No voy por ahí. Pero me interesa más de este lugar más conceptual, ¿no? De cómo activar la reflexión. Después hay otras personas a nivel activistas que son súper frontales. A mí, por ejemplo, en Chile, en un espacio de memoria que les interesaba que yo hiciera este trabajo, me decían que les parecía súper interesante porque en Chile todavía veían que las acciones activistas en relación a la dictadura en Chile de Pinochet eran muy frontales, ¿no? Como, no sé, cuerpos bañados y también a nivel, con un registro muy alto de representación, cuerpos bañados con jugo de tomate o ketchup, o no sé, o pintura roja, ¿no? Y con carteles o algo para, no sé, señalizar las víctimas de la dictadura. Pero ahí uno pareciera decir, esto es una performance porque es como una intervención así de un momento al otro en tal espacio y están desnudas y no sé qué. Pero es un nivel muy alto de representación, o sea, utilizar eso, pintura como si fuera sangre, pero es de mentira, cuando en realidad los cuerpos fueron totalmente torturados. Digo, hay ahí todo un tema muy delicado, pero no es por criticar, sino para mí está totalmente relacionado con cómo estos temas se han trabajado a lo largo de la historia en la sociedad y qué rol ocupó el Estado. Entonces, si recién ahora, que fue en el finales del 2019, Chile se está planteando recién todos estos temas, ¿no? Recién están pidiendo una nueva constitución, como que es muy reciente todo esto, entonces yo no veo Sigue mal. la constitución de Pinochet, claro, en Chile. Entonces entiendo también que las prácticas performativas todavía vayan por ese registro de que te tengo que llamar la atención, te tengo que mostrar sangre, ¿entendés? Como para... En cambio Argentina, que tiene otra historia, porque ya hace por suerte muchos años que se han realizado y se siguen realizando juicios en contra de los dictadores, de las personas que favorecieron a la dictadura militar, civiles y empresarios también, y que se ha logrado encarcelar a bastantes. Eso realmente ya te marca otra narrativa y otra forma también entonces de ver las cosas, y yo creo que entonces también incide sobre las prácticas artísticas, de cómo se van a relacionar a nivel performativo con estos hechos. Sí, la cuestión está de las ausencias y los espacios con relación a lo afectivo. Se trabaja mucho, también más poéticamente, en diferentes disciplinas del arte, con cosas que son autorreferenciales. Por ejemplo, el trabajo sobre un
una casa que perteneció a mi vida. Y lo que pasa con Javier Olivera, que es un amigo, que es el hijo de Héctor Olivera, el director, tiene un trabajo sobre una casa en la que vivió en su infancia y la demolición de esa casa y qué sé yo. Uno puede articularlo fácilmente porque es uno, digamos, el que es el eje de esa afección, de esa historia. Pero ¿cómo se hace para traducir eso a otros registros? Por ejemplo, vos llevaste esta misma obra a Brasil, a Rusia. ¿Cómo se hace la traducción en ese sentido cuando tenés que trabajar sobre otros sistemas de referencia, sobre otras historias, ¿no? Y sobre todo es abriendo el trabajo e involucrando a las personas que van a trabajar conmigo en el debate previo de lo que vamos a hacer. Porque yo caigo muy en paracaídas con una investigación previa por Wikipedia, ¿no? Después estando en el territorio, observándolo, haciendo entrevistas a las personas que viven ahí. Pero eso, yo trabajo con performers locales, ¿no? De cada ciudad, armo convocatorias y sí hay como toda una charla previa de lo que vamos a hacer. Y sobre todo eso ocurrió más bien en Rusia, porque era un territorio muy desconocido para mí, otro idioma también. Parece marciano Rusia, el ruso. Cuando vas a Rusia está todo escrito en marciano. Entonces, claro, fue... Porque otros territorios que abordé, qué sé yo, como Argentina, Chile, Brasil, Portugal, son espacios más cercanos a mí porque los transité más, o porque viví en esos espacios también. Pero un terreno así tan desconocido, sí, fue muy importante abrir el debate a las personas que trabajaban conmigo. Realmente ellos, qué opinaban sobre sus monumentos, cómo se relacionaban con sus monumentos, qué sentidos ven que tienen, cuál es la confrontación histórica, qué opina el gobierno actual, ellas que están opinando, cuáles son sus miedos de hacer este tipo de trabajo en el espacio público, ¿no? Que está tan custodiado, cómo lo vamos entonces a trabajar. En Rusia además está especialmente restringido las manifestaciones militantes o políticas en público. Sí, hay una cuestión bastante... Si formas parte de un festival, ¿no? Y estás haciendo eso, algo que ya está programado y tal, no tenés problema. El otro día hablé con un director que me dice que le encantó su experiencia en Rusia, de que ve que realmente ahí sí se piensa el espacio público como espacio público, ¿no? Como la utilidad del espacio de habitarlo, ¿no? Pero bueno, él fue con una experiencia de grandes presupuestos y festivales. Yo fui sola porque estaba cerca, tenía el tiempo, las ganas, la energía y lo hice. Entonces sí es diferente y además sí estaba trabajando sobre otro tipo de temáticas, o sea, confrontando la narrativa oficial del gobierno actual que quiere borrar los símbolos comunistas con el pasado comunista, con las contradicciones también que tiene el propio comunismo. Pero si las manifestaciones artísticas más así activistas están censuradas, estás 2 segundos en la calle y vienen y vas preso. Entonces sí fue otra forma de intervenir en el espacio público. Sabíamos que igualmente a propósito también íbamos a hacer cosas más abstractas que por su contexto y el contexto del proyecto se pudieran entender, pero no hacer fuck you enfrente de una estatua, ¿no? Digo, tampoco irse para ese lugar. Lo literal. Lo literal, claro, no, porque no era la intención de nadie ir presas, o sea, no queríamos salir en como, no, ay, qué buena la noticia, ahora se me viralizó el proyecto, nadie quería ir presa, o sea, entonces intentamos trabajar desde ahí. En Brasil fue también para mí como muy importante esa experiencia, por cómo, eso, justamente cómo trabajar temas, ¿no? En los que uno también no mamó esos temas, como se diría, ¿no? No nació en esa sociedad con poco tiempo, ¿no? Y querer introducir toda una poética, ¿no? ¿Desde dónde nace esa poética? Y eso es importante. Entonces sí hubo un momento de confrontación con mi equipo brasilero, que fue para mí lo más interesante de la propuesta, más allá de las ideas que yo tenía previas de qué es lo que vamos a hacer. ¿Confrontación en qué sentido? Confrontación en el sentido de que una propuesta, porque estábamos, por ejemplo, trabajando la muerte de esclavos en la fachada de una iglesia que murieron justamente por construir la iglesia, ¿no? Habían muerto ahí. Estábamos justamente ahí. ¿Cómo presentificamos estas ausencias, ¿no? ¿Cómo trabajamos este tema?
y mi propuesta de trabajo no fue la más adecuada y estuvo bien que me lo hicieran saber porque esto también es una construcción, como es una construcción colectiva de la historia por parte de los entrevistados, también es una construcción colectiva hasta cierto punto, pues según lo que me da la gente con la que trabajo. Y se armó todo un debate justamente entonces de cómo, de que si uno quería hablar de los esclavos y entonces colocar en primer plano el cuerpo de alguien que pudiera asemejarse a la concepción de lo que nosotros tenemos como esclavo, como persona esclavizada, era también seguir reproduciendo, que eso pasa mucho, ¿no? Es un problema también de, a veces, querés hablar, le pasó a otro director con el movimiento trans. Te estás pensando que haces una obra justamente para levantar estas voces que no quieren, que están más olvidadas, pero la forma quizá de levantar estas voces es justamente señalando a esta gente como la especial, ¿no? Como y seguís haciendo una separación entre el blanco y el negro. Aunque vos le querías dar toda la voz al negro y la importancia e incluirlo y tal. Pero si lo ponías en el medio, en primer plano, seguís separando el blanco del negro. Entonces caes en la misma retórica de la construcción de poder oficial, aunque vos pensás que estás haciendo algo súper militante o desde otro punto de vista, con todo el amor desde otra intención, ¿no? Pero eso, es importante ver no solo los temas, sino cómo se construyen las imágenes sobre esos temas para poder romperlas. Entonces, en la experiencia en Brasil hubo todo un debate en relación a esto, cómo trabajábamos esa escena, y en vez de resaltar a alguien y darle como la voz a alguien o el poder a alguien en particular, se armó más bien una escena como de comunión, de los cuerpos mezclados entre sí, de cómo se van uniendo, cómo se van tocando, cómo ese tacto se convierte en afecto y cómo se van convirtiendo en un solo cuerpo, ¿no? Justamente como no separación. Tampoco es unificación todos iguales. Cada uno tiene su subjetividad y trabaja dentro de su dinámica. No son coreografías que todo el mundo hace lo mismo. Pero fuiste algo como más no tan lingüístico, no tan literal, digamos que tenía más que ver con el lenguaje de lo corpóreo o de lo sensitivo, o un poco más abstracto, digamos, que esta idea que tenías originalmente. Sí. Y eso me parece que es parte del proceso justamente de avanzar sobre tu objeto de estudio, de alguna manera, saliendo totalmente del primer sistema de referencia e ir hilando fino, como se diría, ¿no es cierto?, cómo traducir este dispositivo, digamos, de trabajar con la performance, la memoria, los cuerpos, los espacios, de una manera en la que cada forma que tome sea una evolución de alguna manera, ¿no? Que sea un avance en tu investigación sobre esos temas. Sí, esa es la idea. Sí, cada presentación es una investigación en sí misma y sí, al mismo tiempo cada una contribuye a cómo se va desarrollando el proyecto. Mismo ahora ya en breve lo vuelvo a hacer y lo voy a hacer de una manera totalmente diferente. Me ha servido también este tiempo de pandemia para parar un poco y eso, y dejar reposar cosas para justamente darles también después un cambio, ¿no? Claro, porque ahí digamos, con lo que uno se enfrenta, la estatua, el monumento al que uno siempre se enfrenta, lo que quiere abrir, lo que quiere deconstruir, lo que quiere releer, requiere también a la vez una mirada hacia adentro. ¿Cuáles de esos elementos lingüísticos, culturales, uno reproduce? Y no por una intencionalidad o por una conciencia, sino porque el lenguaje es así. Sí, somos seres culturales. También eso, sí, el poder también nos ha afectado en nuestra educación, en nuestra forma de concepción. Por eso sí es importante investigar, ¿no? Esas cosas también a nivel de práctica artística. Las metodologías, ¿no? Entender bien la metodología de trabajo. ¿Y cuáles te pensás que pueden ser los límites o cuáles te pensás que pueden ser las potencialidades? Quizás no necesariamente desde el arte, pero también a nivel social, a nivel cultural, de hacer como un paso adelante, digamos, de esta historia que agarramos del siglo XX, que se tiene que releer constantemente, que es una historia de genocidios, de injusticias, de ideas únicas, de perspectivas opuestas, incluso al día de hoy, con lo mismo hecho. ¿Qué ideas tenés con respecto hacia las potencialidades reales
de poder acceder a un estadio superador, digamos, con respecto a eso, sea desde el arte, o sea desde un acuerdo social, o sea de una mejora de la democracia. ¿Pensás sobre eso, o soñás sobre eso, o mientras trabajás el presente y el pasado, quiero decir, ¿no? ¿Proyectás en ese sentido? Sí, uno como artista contribuye con su grano de arena, porque a nivel, cuando haces algo más activista, ¿no? Cuando tenés una visión como clara sobre la política e intentás incidir un poco en eso, la construcción de una sociedad más democrática, sin tantas divisiones, más empática, sin perder el miedo al otro, ¿no? Yo trabajo bastante sobre eso, porque lo que se te inculca sobre todo es la pandemia. Todo miedo, ¿no? Miedo, no me toque, no sé, que no te va a hacer miedo al otro, ¿no? El enemigo, o eso, la teoría de nuevo de que siempre la derecha está buscando generar enemigos, y esa es su estrategia básica, y la va a seguir haciendo, y siempre se va a inventar otro enemigo, ¿no? Para justificar un montón de cosas. Y eso, y perder el miedo al otro, o como esa idea de lo diferente, ¿no? El tema del individualismo, que hoy, bueno, con el capitalismo está como top, así, en la lista de características humanas. Suena bastante hippie, pero bueno, es a lo que yo apunto, desde prácticas artísticas que activen también una reflexión y una crítica, que uno pueda también poder hacer una autocrítica, activar la reflexión y al mismo tiempo estar cómodo, empático, receptivo, ¿no? Como todas estas cosas se pueden dar así, de golpe, así, al mismo tiempo. Y eso es mi aporte, desde diferentes prácticas, con diferentes temáticas, pero es lo que a mí, sé que como voy a eso, me interesa eso. Pero es bastante claro, porque el tema de perder el miedo al otro, Pablo Feynman, un filósofo argentino que tenía un programa de TV sobre filosofía, hablando sobre geopolítica, decía esto que es real con el capitalismo, que es que forma individuos en algún sentido egoístas, y combinado con ideologías de derecha o nacionalistas, como se dice en algún lado, en el mal sentido nacionalistas, diría yo, que son proteccionistas y que tienen que generar una imagen de la nación donde hay un enemigo externo al cual se opondrían y con el cual, defendiéndonos de ese enemigo, legitimarían su poder, ¿no es cierto? Con el caso de la dictadura militar y lo que llamamos el terrorismo de Estado, es un caso muy particular porque se nos inventó el enemigo interno hacia adentro de nuestra propia comunidad, ¿no es cierto? Son temas tan sublimes, a veces tan difíciles de pensar, que cuesta muchísimo, parecen como inabarcables, y sin embargo a veces de algo tan simple como trabajar, perderle el miedo al cuerpo del otro en un cuarto donde hay pocas personas, es algo que realmente puede tocar el centro de lo que tiene que ver con qué pasa en las sociedades, qué pasa en los cuerpos, qué pasa en las personas ante estos tipos de eventos, de historias, y cómo se relacionan esos cuerpos, cómo se recuperan esos cuerpos, digamos, para pensar de una forma diferente, ¿no es cierto? Sí, la performance lo que trabaja es el pensar hacer, ¿no? Como empalmado, ¿no? Disociado. Que es difícil lograrlo, pero se puede. Y eso involucra totalmente al cuerpo. O sea, no es separable del cuerpo. Y el cuerpo también dice un montón de cosas, tiene un montón de información también, un montón de sensibilidades, un montón de angustias y miedos guardados en el cuerpo, ¿no? Entonces, al abrir otro canal de comunicación, que no sea el de la palabra o el del entendimiento de dos personas, pueden generar empatía de una manera mucho más fácil. A nivel de un pequeño acercamiento físico, a nivel de un contacto de mirada con un tiempo sostenido en el tiempo, no sé, cosas muy pequeñas, ¿no? No hace falta gran cosa ni un gran presupuesto. No, claro. Pero perder el miedo es lo importante, porque otra cosa que decía Feynman es que para hacer que una sociedad vaya a la guerra, por ejemplo, una población vaya a la guerra, tenés que hacer un trabajo discursivo muy grande. Y básicamente dice algo así como que tenés que hacerlos vivir atemorizados y enloquecidos
para que puedan elegir ir a la guerra, ¿no es cierto? Tenés que disociarlos mucho de cuestiones muy básicas que tienen que ver con el contacto del otro y con el reconocimiento del otro como alguien como yo, digamos, como con un igual. Con respecto a esto, en la pandemia tuvimos una oportunidad global para todos pensar sobre esos temas, porque ya ha pasado otras veces en la historia, pero bueno, nos está pasando ahora. Hay generaciones que nunca les pasó de esta manera, pero cuando se imponen restricciones con respecto al contacto social, hay un montón de cosas que empiezan a operar, un montón de mitos históricos y cuestiones con el tema del otro, de la inmigración, cuestiones de orden o rumor biológico o médico, que son bastante complejos porque después nos dejan parados en lugares bastante difíciles de recuperar con respecto a los relatos que se arman. Vos tenés un trabajo que se llama Afectos Espaciales, Sí. que fue justamente durante la pandemia, y trabaja un poco esto. No me acuerdo si ese es uno que es que es solo con público. Sí, últimamente estoy trabajando más bien solo con el público, es lo que me interesa más. Sí, Afectos Espaciales, la idea venía ya hace un par de años ahí dando vueltas, pero fue realizada, sí, en pandemia, la primera vez a distancia, porque me habían invitado a un festival en Lisboa, no pude viajar, pero me las rebusqué como para que la obra pudiera estar, ¿no? Con un equipo de producción local que me estaba allí, obviamente, ayudando. Y después sí en España la presenté y ahí sí estaba yo. ¿Y cómo fue la performance, sin performance? Bueno, el público recibe una audioguía, también por ahora ahí mantenía como ese dispositivo de contacto, pero en este caso la audioguía, la relatora era yo. Y en el caso de Lisboa sí se contextualizaba bastante el hecho de que yo no podía viajar por esta situación, pero de alguna manera estaba estando con ellos, con ellas en ese momento. Y lo que ellos podían hacer y lo que yo no. Yo estaba 7 meses de encierro ahí en Buenos Aires, ¿no? Que es un montón de tiempo. Entonces Sí. la experiencia del cuerpo y las relaciones, ellos ya tuvieron un par de meses nada más, pero no es otro tipo de experiencia. Pero también recién se estaba abriendo todo y tal. Y la audioguía invita de manera individual a transitar el espacio público cercano al lugar después donde hay un espacio interior, el lugar como de la presentación, como centro cultural, con esta idea de habitar el espacio desde un lugar sensible y comunicarse con el lugar y con lo que es estar en un lugar y no simplemente transitarlo, ¿no? Como uno en eso, el espacio público es como un lugar de pasaje, de ir de un lugar al otro. También la ciudad está diseñada también para que haya pocos espacios habitables. Mismo un montón de escalones en la calle tiene estos pinchos como para que no te sientes, Como las ¿viste? palomas. Como claro. Con lo que le ponen las palomas acá para que no puedan ni Sí, sentarse. sí. Entonces se buscaba eso, que el público pudiera estar, primero de manera individual, para después ingresar a un espacio interior para tener una experiencia colectiva, donde seguía la audioguía, pero el espacio estaba iluminado de una manera en particular donde el público generaba sombras en el espacio. Entonces era también como ir pudiendo, con esta idea de que no te podías tocar, ¿no? Pero como tus sombras y tus presencias y ausencias al mismo tiempo, ¿no? Proyectadas en las paredes, sí podían tocarse, sí podían realizar otro tipo de composiciones. Y se buscaba eso, generar empatía entre las personas por medio de este dispositivo. Y en España que lo hice, la segunda parte en el interior del espacio, ahí no lo hice con audioguía, sino que estaba yo con un micrófono, pero estaba escondida. Así que también nunca pude ver realmente qué es lo que estaba pasando, pero me dijeron que estuvo muy bueno. Aparecía yo como presente ausente también. ¿Hiciste como una transición que preferís más estar así tácitamente ahora y como tirar de los hilos del diseñar la situación y no tanto hacer la performance o poner el cuerpo vos, digamos? Sí, me interesa generar situaciones. A veces es inevitable que esté coordinando un poco la cuestión. Cuando hago lo de los antimonumentos, este recorrido, yo soy la guía. Pero
ya prefiero que no haya tanta separación entre el cuerpo del performer y el público, o sea, que no haya, que el público ya sea actor, ¿no? Intentar que sea actor como desde el comienzo. Y eso es lo que estoy investigando ahora, dispositivos justamente para eso, o que si hay performers que son colaboradores, ¿no? Como para un poco envalentonar la situación, intentar trabajar con ellos para que haya también la menor separación posible, de cómo es tirarle la pelota al otro desde el principio también, ¿no? Como para que active, para que piense, para que diga, etcétera. Y con respecto a esto de despertar un pensamiento, una reflexión que podemos decir es bastante urgente en el mundo de hoy, con respecto a pensar una nueva sociedad, una nueva forma de consumo, de relaciones y demás. Ya te pregunté con respecto a lo que pensabas de la potencialidad de lo artístico, pero ¿cuál es tu sentimiento personal con respecto a las posibilidades reales de lo que nos depara esto? Bueno, futurología no puedo hacer. No, yo no la veo muy... La verdad que no, yo creo que eso, como que al principio de la pandemia mucha gente se envalentonó, ¿no? Como esto es una oportunidad, crisis es oportunidad y tal, y realmente después vimos que no ha cambiado mucho, como que hay esta urgencia de volver a la normalidad, sin cuestionar qué es esa normalidad, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo en lo alternativo. O sea, también porque la política está muy institucionalizada. Cuando se institucionaliza ya se separa de la población, de las necesidades y pasas a hacer lobbies políticos. Entonces un partido que votaste porque te representaba, de golpe te das cuenta que a la mitad del mandato ya no te representa, porque pone a tal persona en el gobierno que va totalmente en contra de lo que había dicho un año antes, ¿no? De los emblemas, las postulaciones éticas, morales. Entonces ahí, viste, decís, bueno, ¿qué es ¿Y en esto? esto alternativo vos pensés que puede haber una...? Otro tipo de construcción de comunidades. Sí, yo hace poco estuve en Lisboa y lo vi por suerte. Me gustó que cada vez hay más asociaciones comunitarias que hacen como eventos, cenas comunales, todo el mundo lo mismo, como súper económico, accesible para todos, al mismo tiempo estás contribuyendo con el lugar, con el espacio y tal. O sea, es otra forma de encontrarse con la gente en esos espacios que ir a un bar donde te sale no sé qué, un Bloody Mary, digo, ¿no? No tiene nada que ver ya de cómo se siente el cuerpo en ese lugar. Y por ejemplo en Madrid, que tiene un gobierno, bueno, ahora Lisboa acaba también de tener unas elecciones medio malas, pero Madrid, con el gobierno que ya lleva un par de años, creo, de derecha, queda cerrada, queda solo una casa ocupa en Madrid, cuando antes la mística, ¿no?, de lo under en Madrid en mucho tiempo fueron las casas ocupas. Y ahora quedan una o dos ahí sobreviviendo que ya las quieren echar y tal y tal y tal. Pero ahí es donde acontecía, en esos espacios acontecía la cultura. Después, bueno, hay muchos encuentros también en las plazas, a falta de espacios, ¿no? Donde nos encontramos, en las plazas, pero siempre está igual también la policía y nada, molestando sobre todo con la gente que consideran que no tiene el color de piel adecuado, ¿viste? Como toda esa situación. El targeting. Sí. Sí, ya tuvo esta reflexión en el podcast desde otras perspectivas, pero el tema de lo comunitarista de alguna manera, como una esperanza ahí nosotros lo vivimos en Argentina en situaciones de crisis, en muchos lugares se vivió como una reacción casi natural de la necesidad de la gente ante un límite del Estado, con lo cual quiero creer, yo soy me cuesta ser optimista, digamos, con un montón de cosas, pero obviamente quiero creer que por ahí debería ser una de las salidas que nos dejen en un estadio superador, ¿no es cierto? Sí, siempre hay que seguir también recriminándole al Estado que trabaje como tiene que trabajar, no es una cuestión de apartarse y hacer otro gobierno. Hay que seguir exigiendo, pero se sabe que esas exigencias son largas, que la lucha es muy dura y que entre tanto entonces no dejemos de hacer, ¿no? No dejemos todo en manos de ellos, porque ahí no creo que esa sea la respuesta. Me encanta, no dejemos de hacer. Si quieren ver más cosas de los trabajos de Lucía, vamos a dejar unos links en la descripción. Gracias, Lucía, por venir. Gracias. High five.
Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.